como una tarea. Regresamos a la segunda media hora de su espacio, Realidades y Opiniones, que se transmite de manera hermanada, enlazada con Foro 21, los portales de Foro 21 y México Prioridad. A través de la aplicación Face Live, usted nos ve, usted nos escucha, solo es cosa que le puche, le haga clic y nos escriba. Pero antes de entrar ya con las miradas críticas, que ya está como espada desenvainada acá Gerardo Pérez Muñoz, sus miradas de esas que matan al estilo barbosista, déjeme darle las gracias, como siempre, a este clúster de patrocinadores, que gracias a ellos, pues esta clase, como lo está diciendo Pérez Muñoz antes de que entráramos al aire, se vuelve una clase didáctica, es una enseñanza de ida y vuelta, de reciprocidad, les aprendemos a ustedes. Dialógica, llamarían algunos pedagogos. ¿Cómo? Dialógica, horizontal. Así es, así es, así es. Vámonos con el Pollo Feliz, con Arnaldo de la Rocha, Maco, Mangueras y Conexiones de Gerardo Navarro, Walden, Sarquís Mena, Plaza Dorada, Blanca Peralta, Onco Boutique, Rosario, Elizabeth Castro, Natural Eyes de Andrea Igartúa, Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Publixi, María García, Podo Center de Marta Sosa y Mezcal Promesa, que está degustando Pérez Muñoz. ¿Qué le parece el mezcalito? Bien, muy bueno para empezar el año. Además. Y el programa. Además. Pérez Muñoz, ¿cuál es su mirada crítica de este arranque del 2023? Más bien es seguir esto de la memoria, que a mí sí me interesa mucho, sí. Recuperar la memoria, obviamente escrita, pero no solamente escrita, y en la lógica de lo que un historiador, un sociólogo francés, el maestro Brodel, le llamaba el largo tiempo. Y no solamente... El largo tiempo. Estos procesos civilizatorios, sociales, políticos, se dan a largo tiempo. Claro, claro. Y lo que regularmente escuchamos son la coyuntura. Y puede ser una coyuntura de 1 año, de 2 años, pero es coyuntura. Lo que está pasando con Sergio Salomón, una coyuntura que lo lleva el gobierno. Digamos que sí. Sí. Pero que en realidad las estructuras de lo que hablaba el maestro Brodel no se modifican. Se quedan arriba, pero la estructura, tanto política, económica y social, pues no se modifican. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ver, y iniciaría con eso, es lo que pasó justamente un 1 de enero, pero de 1994. Este cisma social y político de la irrupción del Ejército Zapatista en Chiapas. de Liberación, que no fue en Chiapas, inicialmente fue en Chiapas, ok, pero ¿qué había atrás? Y la irrupción que provocó. En Ocosingo, hay que recordar que primero en el 92 Salinas modifica el artículo 27 constitucional para enajenar las tierras ejidales, es decir, meterlas al mercado. 2. Ese 1 de enero del 94, México ingresaba supuestamente a la OCDE, al Tratado de Libre Comercio, con toda esta parafernalia que significaba, íbamos a ser ya un país de primer mundo, lo cual no se ha logrado. Iba a haber buenos empleos, mejores salarios, inversiones, etcétera, lo cual hasta la fecha no se ha visto. Pero también un tercer elemento que a veces se deja de lado es que a partir de ahí empieza una fractura, un quiebre total con lo que venía siendo o se llamaba la política indigenista. ¿Qué es esto? Del 40 al 94, para que lo veamos en el tiempo. En esa proyección. Es la política hacia los indígenas, sin los indígenas. Y te doy, pero no te doy. No, me interesas, pero te tengo aislado. Tengo como objeto
Nada de más como objeto. política pública. Así es. Ajá. Política Que pública necesitas, electoral. una cabañita o los techos de no sé qué. Y los piso digno, y ese, etcétera, pero etcétera. sin que tú participes en la planeación, organización y el que tú digas que te hace falta. Esto está en crisis hasta la fecha. Y corrígeme, llega un momento donde les dejan una casa que acaba sin ser usada porque no es lo que ellos necesitan como tal. Como fue el caso acá cuando hubo en el 99 lo del diluvio en Huehuetla. Hay que ver los palomares que hicieron, nadie las ocupó en Punta Huaca. Pero como gobierno me sirve para la foto y para decir qué estoy haciendo. ¿Quién se hizo rico con eso? Ah, bueno, además. Y ya claro. es de doble vía, porque no es solamente el funcionario, es también el empresario que le entró. Que ahí. Y lo que pasó el 17 de septiembre con el penúltimo sismo del país, de Puebla, en el país. ¿Y qué pedían en ese momento el EZLN? Demandas tan Ancestrales. estratosféricas, no, para algunos, para la élite política, económica y demás, eran demandas, Fuera de lugar. pan, trabajo, tierra, democracia, justicia y libertad. Digo, demandas ancestrales de ellos. De 500 años, ahí está la primera declaración de la selva lacandona, en el prefacio, hay que leerlo, que son producto de 500 años, etcétera, etcétera. Pero estas eran las demandas centrales del EZ. ¿Son 25 años o 29? Son 29. 29. ¿Qué han ganado estos indígenas? ¿Qué han ganado en estos 29 años? ¿En qué fructificó o qué beneficios o logros? La toma de conciencia, que sí la hay, en muchos movimientos indígenas. Eso sí lo hay. En el caso de Chiapas, esto que los zapatistas le llaman autonomía, Sí, los autogobiernos, los caracoles, en fin, que es una forma en donde ya las instancias de gobierno no intervienen, son ellos. Es demostrar la capacidad de un pueblo organizado de que puede ser autónomo frente al poder económico y al poder político. Acaba de pasar un accidente ayer o antier, se cayó un puente. En San Cristóbal. Y no podían entrar porque la autonomía de ese lugar no se los restringía el acceso, algo por el estilo, no estoy muy claro, pero es parte de esos temas. ¿no? Porque a partir de Cedillo, hay que recordar, mandaron a más de 70,000 miembros del ejército. Y hubo toda una contrainsurgencia, que todavía de alguna manera la hay. Entonces, y por el otro lado ya tienes al crimen organizado también en muchísimas ya se metió. No solo en Chiapas, también. No, claro. Y déjame decirte algo, además hubo un tema de apoyo y entonces empresarios iban a ir a producir, a ayudarles, a entrenarlos, a darles herramientas, etcétera, etcétera, y se acabaron quedando con las tierras. Ojo, los empresarios no dan paso sin guarache. Y lo que quieren hacer es hacer obreros. Ellos no quieren ser obreros, quieren ser. Seguir no, son patrones, por favor. No, los indígenas. No, los indígenas. No, por eso, los empresarios son los patrones. El indígena necesita una oportunidad. Hay fundaciones que te dicen que te van a ayudar. No, te quieren meter a este proceso de lo que se conoce como el capitalismo salvaje, ¿no? Y te quieren, al final, te quieren hacer un trabajador, un obrero, un peón. Eso es lo que no han permitido ellos. El otro dato que me parece muy interesante por hoy ser martes, ser 3 de enero, y porque no está muy fijo en la memoria colectiva ni en la historia del pueblo mexicano, es que un día como hoy, pero en 1924, fusilan al primer gobernador socialista que tuvo el país. Y yo les preguntaría quién fue y de dónde era. Primera noticia de que hubo un gobernador socialista, con eso te digo todo. Claro que sí, era el dirigente del Partido Socialista del Sureste. Ok, eso me dice que era o Oaxaca o Chiapas. Además, fue en 1915 el presidente de la Comisión Agraria del Ejército, ahí sí,
del Ejército Libertador del Sur con Emiliano Zapata. Pero sí conocemos una parte de su vida, cómo son las cuestiones. Se ha hecho famosísimo a través de una canción que se llama Peregrina. Ajá. Y fue Felipe Carrillo Puerto, a la claro. edad de 50 años. Campeche, No, Yucatán. Yucatán. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hoy está pasando? Algunas cuestiones. Por ejemplo, él lo primero que hizo fue de alguna manera nacionalizar o estatizar la industria del Enequera. donde eran explotados. Pero además, una de sus primeras acciones fue elevar el salario mínimo de los peones. ¿Quién era el presidente de México en ese entonces? Estaba la disputa entre Calles y Obregón. De hecho, a él lo matan por tomar partido por Obregón en la rebelión de la Huerta, de Adolfo de la Huerta Oriol. Entre otras cosas, lo que él hace también es que emite una serie de leyes, como cuál es la de expropiación, la de protección, la de divorcio, el inquilinato, y siguiendo la lógica... ¿Y lo del salario que decías? Y lo del salario mínimo. Pero siguiendo la lógica de la Convención de Aguascalientes de 1914, emite la ley de revocación de mandato de cualquier político y funcionario que no cumpliera con sus labores. Entonces no fue Obrador, no fue López Obrador. Es que hay que leer la historia de México, ese es el problema. Ni siquiera fue solo de Felipe Carrillo Puerto, insisto. Esto fue cuando los zapatistas, un zapatista estaba al frente de la Convención de Aguascalientes. Había un reglamento de cómo llevar las sesiones, no lo cumplió. Fueron los zapatistas, sus propios compañeros, quien los descabezaron. Dale. Ese es... ¿y qué tiene que ver esto con lo que también está pasando? ¿En qué año Se dices llama que fue? ética política. ¿1900 qué? En la Convención de Aguascalientes, 1914, 1915. ¿Y Carrillo Puerto cuándo? 1920 al 24, en Yucatán. Sí, porque eran gobernadores de 4 años en ese entonces. Y el otro fenómeno que tiene que ver, el hecho histórico que tiene que ver tanto con América Latina, pero también con Puebla, es que un 1 de enero, pero de 1959, por primera vez el ejército rebelde de Cuba llega al poder en Cuba, a 90 millas del imperio más importante en ese momento, que es Gringolandia, o era Gringolandia, en donde mucha gente se quiere ir a vivir y los admira mucho. Quien estaba como presidente fue John F. Kennedy, el señor, sí, claro, el señor de los misiles. Y obviamente hay que contar la historia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la revolución cubana con Puebla? Interesante. ¿Qué hay? En noviembre de 1956, antes de que Fidel Castro, el Che, Camilo Cienfuegos y sus hombres se embarcaran hacia Tuxpan para salir Veracruz. en el yate, Así es. el cuartel general de las fuerzas rebeldes cubanas estuvieron en Jicotepec de Juárez. Y fue llamado cuartel general el Hotel Mi Ranchito. Cierto, porque 2 periodistas hicieron un libro, no sé si lo lograron que se saliera a circulación, y estaban haciendo un reportaje en Jicotepec sobre dónde había vivido Fidel Castro y sus hombres, y resulta que fue en Mi Ranchito. En el cuarto número 13, pero no solamente eso. Ahí sí me reservo algunas cosas. El señor que era el armero de la tropa de Fidel todavía vive en Jicotepec, que está grande, y la señora que le rentaba realmente el cuarto, no en el hotel, aún otra parte del hotel, fue declarada
como cuartel general de las fuerzas rebeldes cubanas. Y aquí déjenme contarles una anécdota. El año pasado, hacia junio. Porque usted es de esa tierra, usted es de Huachinango hacia Huachinango. arriba, exacto. Resulta que estábamos viendo la posibilidad de que fuera el embajador de Cuba en México, conociera el hotel Mi Ranchito y que se establecieran relaciones entre Cuba y por lo menos Jicotepec de Juárez, ¿no? Exportación de café, en fin. Y se cambiaron dos fechas. Entonces una fecha coincidía con el aniversario de Fidel Castro. Se reunieron en los tatamandones de Jicotepec y dijeron que no, que esa fecha no. ¿Por qué? Porque era como rendirle homenaje a Fidel Castro, pero fundamentalmente estaban lo de las vacunas, los podían inocular de comunismo. Eso no es lo grave. Quienes lo dijeron en esa reunión son los cronistas de Jicotepec. Dos cronistas, una de ellas, expresidenta municipal de Jicotepec y su marido. Que ahí habría que ver. Son dos mujeres que han sido la actual, Guadalupe Vargas, y otra, que es la segunda vez que ocupa que además la fue diputada. Sí. Bueno, habría que ver y preguntarle a Sergio Vergara cuáles son los criterios para ser cronista municipal. Digo, con ese tipo de criterios no se llega a ningún lado. Pero ni a Chalma. Sí, es terrible eso, ¿no? ¿Eres cronista, no opinador? No, y además influencer y además con hígado. Ojo, ni siquiera conocían el hecho de que había estado Fidel Castro. Todo Eso supina se ignorancia. les- No, por favor. Pero son de la élite política de Jicotepec, elevados a intelectuales como cronistas. Por cierto, ya que habla de Sergio Vergara, que es amigo de esta casa y de Leobardo, de este espacio periodístico, el 29 de diciembre, el Monseñor Don Víctor Sánchez tiene por costumbre ofrecer una cena a un grupo de columnistas y directivos, entre los cuales estuvo un servidor, y hay un colega, hizo una severa, brutal crítica a Sergio Vergara, pero descarnada crítica, de que ni es cronista, ni dice la verdad. Sergio. No, repito, sale al tema. Me cae muy bien, es mi paisano, pero no. Él tiene Entonces, cronistas, lo coincide que yo soy con de este periodista. astrónomo. Dice, lo que tienes que tener una fantasía fuera de serie y te arma una historia en un minuto. No menos. Y te la cuenta con Menos. tal seguridad, diría el innombrable que está ahorita en España, ya está muy bien, de seguro, está todo jícama, que te lo dice con tal seguridad que lo crees. Sí, no, es un excelente cuentacuentos. Exacto. Eso sí, se lo reconozco. Es paisano, ¿verdad? Es paisano, ¿no? Y finalmente también que tiene que ver con un proceso de independencia. Hoy los conocemos o conocemos a la gente que pasa de ese país. Y yo les preguntaría también, ¿cuál fue el primer país en América Latina en llevar a cabo en ese mismo momento histórico su independencia de un imperio y una revolución antiesclavista? Fue el primer país en América Latina en conseguir su independencia. Aquí, Haití. Gracias, Héctor. Contra vaya, ya le dimos una. Porque ¿Cómo? ahora sí nos estaba Sí, no, paliando, nos estaba paliando con contra esa el historia. imperio francés. Sí, que era una colonia. ¿Y qué tiene que ver Haití con nuestro legado español? Pues van de la mano. ¿Por qué? Pues por la esclavitud y porque En 1492 la primera Llegó la primera expedición Sí, de sí, sí. españoles. Colón, la Se va primera con- sí, tierra sí. que es en la Hispaniola. En la Hispaniola. Y es después, tiempo después, que el imperio francés y el imperio español
dividen Divide. el territorio Sí, se lo entre dividen. Haití y obviamente Pero a ver. entre Dominicana y perdón. Ajá, ajá. Es también la primera tierra en donde llegan los africanos esclavizados, 70,000 gentes. Diego Colón y su padre Cristóbal Colón, metidísimos hasta los huesos en el tráfico de esclavos negros. Terrible. Pero qué bueno que toca el tema Pérez Muñoz, que hoy sí nos está dando una clase, hay que reconocerlo. No, la neta, No es lo mi habíamos intención, dicho. pero no es No, mi no, 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 intención. no, porque además qué bueno, porque son datos que ni hemos hurgado y que pasaron de noche. No, yo pero creo a lo que esta voy. tragedia de la gente del pueblo Sí, no, no, de pero a lo Haití, que voy de no Haití, conocemos. lo que voy de Haití, ¿de qué sirvió su independencia? Vemos hoy está una nación más que paupérrima, no más hay. que El problema reventada, es que no hay con gobierno, golpes de no estado, hay tiro estado, por sí. viaje Y y la han- una hambruna. Y la han saqueado impresionantemente. Desde Duvalier nos han podido. Sí, del No, famoso papá, desde- papá Doc, y de- papá, desde papá Doc. Papá Doc y los tontos. Bueno, al menos ya nos estamos ahí reponiendo. No, no, no. Haití ha sido saqueada desde las industrias azucareras. Ujú. De hecho, ¿De qué la sirvió? primera ¿De qué rebelión, sirvió esa la independencia, primera Pérez rebelión Muñoz? negra fue en Haití. Ujú. Y poco antes, en 1796, se da una segunda rebelión en donde mueren más de 40,000 personas. Eso lleva a levantarse a varias gente en Haití y lograr su independencia un 1 de enero de 1804. Vaya historia Ahora, de los primeros de enero. ¿Por qué es esto? Bueno, si a X o Y le preguntan sobre la independencia gringa, es muy seguro que hasta traiga un pin gringo, ¿no? O de Francia. Y aquí viene lo interesante. En Francia en ese momento se daba una corriente muy fuerte a nivel internacional con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Ilustración donde estaba Diderot, D'Alembert, Voltaire y demás. Este último, Voltaire, cuando se da la independencia en Francia, dijo textualmente que los negros, para los negros, no existían los derechos humanos por ser negros. Y quiero simplemente terminar. ¿Qué dirá hoy? Yo creo que lo mismo, exactamente lo mismo. Lo mismo, Es el racismo. en toda su extensión. Lo estamos viendo en Estados Unidos, Sigue en existiendo. Francia, en Puebla, en todos En lados. Alemania, en España. En México lo disfrazamos, no lo hemos abandonado. Y ahí están ¿Dónde? la encuesta nacional de discriminación 2021. Puebla, la ciudad de Puebla, primer lugar y En discriminación. primer municipio y primer estado en discriminación. ¿Qué está haciendo hoy Sergio Vergara, Salomón Céspedes, el Congreso del Estado, las instituciones para combatir la discriminación y el racismo? Nada. Nada. ¿Para qué tiene el Absolutamente sistema nada. estatal de radio? Y solamente terminaría con algo que tiene que ver con el periodismo, algo que mencionó Ryszard Kapuscinski, un escritor periodista polaco, que decía que cuando se descubrió que la información es un negocio, la verdad dejó de importar. A ver, Pérez Muñoz, qué bueno que haces esa cita antes de ir al corte y dar los La mensajes. Socamati Dícese, la información es poder. No solo, acá la mercancía se llama noticia y la mercancía se vende. Qué bueno que lo pone, que lo cita Pérez Muñoz. ¿Cómo califica entonces a este espacio informativo? Plural, diverso y que va por buen rumbo. Y no lo estoy diciendo por ustedes. No. Lo conocemos y por eso le pregunto, Hay porque que usted ver, no, para que eche una flor es muy difícil. Es impresionante hoy el grado de supuesta información,
con un dejo de manipulación, en donde la gente se deja ir con la finta y no se llega realmente al fondo de la situación. ¿Quién tiene el poder de los grandes medios en el mundo, en México y en Puebla? Es el poder. Don dinero. Es el poder económico. Ellos te están manejando todo un monopolio, ¿no? Que a veces ni siquiera podemos o vislumbramos lo que hay más allá. Déjeme igual poner una mesa porque por fortuna tenemos un poco más de 40 años de estar en esta bella y apasionante actividad periodística como reportero, que hasta Mario Marín sí había control de los medios, y a nivel nacional, pues ni se diga, pero había libertades y los medios no estaban sujetos a esa soga de la presidencia o de los hombres en el poder. Casualmente, cuando llega Moreno Valle, es cuando desde mi óptica el periodismo, los periodistas, los reporteros, caímos a una prostitución mediática, que se acabó esa regla de oro no escrita, el off the record, porque por acá Pérez Muñoz me daba la nota o el dato duro para X tema, y yo iba y se lo vendía a quien iba dirigido el misil. Y entonces los políticos, los gobernantes dejaron de tener confianza en los medios, en los reporteros, bajo esa regla de oro de off the record, que por fortuna sigue vigente y esperemos que siga vigente, porque es la única arma que tenemos nosotros para poder escribir cuando se tratan de temas tan delicados, tan espesos, tan espinosos, y que y muchas veces tienen consecuencias fatales. Y a raíz de Moreno Valle empezó, al menos en Puebla, hablo como poblano, y empezamos esa caída y entramos a una vorágine de un mercantilismo exacerbado, y estamos sujetos a lo que el amo, que está en el poder en turno, te indica. Yo lo que sugeriría, bueno, dos cosas. Ahorita me vino a la mente un trabajo de investigación que hizo un periodista muy joven del diario El País, en donde habla de que el flujo de dinero a los medios de comunicación con Peña Nieto era de 80,000 millones al año. Sí, fue brutal. Y era hacia abajo. Sí, permeaba. Segundo, cuando se da la gran matanza de 360 hermanos totonacos en Chila de Juárez, resulta que en Puebla... Sí, estamos hablando de Puebla. En Puebla... Sí. Arrancan la página de la matanza en los periódicos. Caso de El Heraldo. Entonces, Heraldo de México en Puebla. El Heraldo Puebla. Y finalmente, yo creo que vale la pena, y yo se lo recomiendo mucho, a mí por lo menos me encantó, el libro de Enrique Serna sobre Carlos de Negri. Ajá. Es impresionante, es esta vida de la corrupción de los periodistas, y creo que vale mucho la pena volver a leerlo, y para aquellas gentes que son católicas y demás, vale mucho la pena también, lo quería mencionar en el último programa que vine por Navidad, el año pasado. El Evangelio de Lucas Gavilán, de un periodista mexicano que ganó premio, de Vicente Leñero. Ah, claro. Y chequen. Cofundador de La Jornada. Y de muchísimos periódicos. Que salió de Excelsior con Julio Scherer. Jesucristo nace en Nezahualcóyotl. Ya está ambientado. El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas Gavilán. Vale muchísimo la pena. Y bueno, con esto. Y hay que recordar nuevamente, por lo último que escuché ahora que estaba Alejandra, que también vino en mi memoria. Este año es el año de Francisco Villa,
que por cierto en un mes de enero, pero de hace mucho tiempo, se declaró presidente de México. Bueno, al igual que Zapata y muchos, Flores Magón y demás, también le dijeron bandido, también le dijeron bandolero, a la gente que ha luchado le han puesto todos los epítetos. Todos, en todos los tiempos, y lo podemos ver ahora sí desde Jesucristo hasta la fecha. Pérez Muñoz, nos están dando unos minutos más para continuar con usted, claro, si lo permite, y si quiere usted otro mezcalito también, para que la garganta que le afloje más, vaya usted en calor más. Es obligado el tema de lo que pasó el 13 de diciembre en Puebla, un deceso esperado pero inesperado a la vez, por dar un término, porque se sabía de la enfermedad ya muy avanzada del Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Lo cual no dejó de sorprender. Claro, por eso, claro, y más en un mes tan simbólico como es diciembre. ¿Cuál es la evaluación que hace su mirada crítica sobre sus 3 años de gobierno, y cuál es la perspectiva que nos da este gobierno sustituto, donde Puebla, pues venimos con una vorágine de gobiernos caídos? Recuerdo muy bien el del general Nava Castillo, no termina su gobierno, al segundo año sale Gonzalo Bautista Farri. No, primero llega a Romerino Fernández, lo sustituye porque eran los 2 años, termina el sexenio a Romerino Fernández, que le dio a Puebla la autopista, Volkswagen, Ilsa, le tocó a él, a eso me refiero, a él, sí, le tocó, a ver, luego llega un segundo general, Moreno Valle, y al tercer año cae, y es cuando tenemos 3 gobernadores interinos por año. Esa marcó una etapa de una Puebla donde se convulsionó y donde intervino de una manera muy directa la entonces Universidad Autónoma de Puebla, porque todo nace con un problema de los lecheros con Nava Castillo. Por eso con Nava Castillo, y que no se logró contener, y llega como candidato el que menos esperaban, Alfredo Tosqui Fernández de Lara, entonces senador, al término del sexenio de Moreno Valle, por decirlo así, el general. Perdón, que tomaba, para ir a Palacio Nacional, tomaba su autobús en la de hoy. Sí, el hombre, un gran gobernante. Pero lo que me lleva a recordar este pasaje es cuando el doctor Tosqui en su campaña hizo célebre la frase: cancelemos odios y rencores. Frase de él, políticamente hablando, y que hoy más que nunca cobra vigencia ante los últimos acontecimientos que hemos vivido en Puebla, la muerte de Marta Erika con solo 10 días de gobernadora, hoy el fallecimiento el pasado 13 de diciembre de Luis Miguel Jerónimo Barbosa. Entonces, ¿cuál es la evaluación, mejor dicho, a sus 3 años de mandato, y qué nos espera en este gobierno sustituto? Si es que hay que esperar algo. Creo, a ver, en el caso de Miguel, fue un gobierno autoritario, evidentemente, y difiero de lo que dijeron hace rato. No, Miguel sí vivió en Puebla, eso me consta. Cuando fue dirigente del PRD, claro. Y conoció muy bien Puebla, al grado de que, bueno, en ese momento yo tenía una responsabilidad de crear la estructura electoral del PRD a nivel estatal. Que no la había. Y pues te toca viajar a todos lados, ¿no? Sí. En esa lógica me encontraba también a Eduardo Rivera, en aquel entonces, que estaba Fraile como representante. No, viajaba mucho, eso sí me consta, ¿eh? Sí tenía el contacto, sí viajaba, iba a ver a la gente y demás. Pero en términos ya de su gobierno... Pero después se desligó, porque hablamos de los 90, cuando él fue dirigente, 93, 94. No, 98, 2000. Él se empieza a desligar ya... Cuando se va a México. Como diputado. Federal. Pero fue un gobierno autoritario. Un gobierno autoritario, evidentemente, y creo que quiso ser, y lo digo por las declaraciones y algunas actitudes, una muy mala copia de Andrés Manuel.
con sus declaraciones. Versión bizarra de sus mañaneras. Pero muy, muy cutre, más que bizarra, ¿no? Y yo no lo, hurgando en la memoria, díganme ustedes qué obra dejó, para bien o para mal, Ninguna, Miguel. ninguna. Y somos hoy el tercer estado con mayor pobreza. ¿Qué espera con Salomón? Que es digamos que es un híbrido entre el PAN y el PRI. Sí, porque él es hijo político de Moreno Valle. Claro. Por favor. ¿Qué vamos a esperar? Nada. Hace rato estaba viendo una encuesta de Masip para este año, en donde ya está Ana Tere, obviamente Eduardo, está también Blanca Alcalá, Armenta y demás. Pero más allá de las siglas, todos vienen del PRI, todos vienen de una cultura política priista, que son, no que tengas el carnet, hablo de la cultura política. ¿O tu raíz? ¿De dónde naciste? ¿De dónde nacieron? ¿De dónde vienen? ¿De Lo dónde que has aprendieron? mamado políticamente, Sí. todos ellos. Empezando por López Obrador No también. hay También ninguna, López Obrador. ninguna ruptura. Claro que no. No va a haber ninguna ruptura. Y esa es la gran tragedia de la izquierda poblana, o del movimiento popular, ahora que hablabas de la universidad, porque no fue solamente el movimiento lechero, ahí fue el movimiento campesino, estudiantil. Se conjuntó, se concatenó. Estaba la Liga de Soldadores de Pemex, que era muy fuerte. Ahí en San Martín. Un movimiento campesino impresionante. Hoy no. Más allá de si trajo, todos han traído a gente de fuera. Es muy recordado, o por lo menos para algunos de nosotros, que cuando llega Bartlett al poder, para elaborar el programa indígena, trae a un antropólogo francés que todavía anda con él, Pierre Gilly. Pierre Gilly. Y ahí andaba pegado. ¿Qué conocía de Puebla? Nada. Pero lo trajo como especialista. ¿Quién hizo también el estudio sobre el transporte público? No vino también, no se trajo un despacho externo. O sea, todos ellos han tenido esto. El problema no es... Sí, pero una cosa es que tú traigas despachos o gente para determinados temas y otra para- cosa que pongas en las posiciones para- claves. Para gobernar también. Y otra es que el experto igual no tiene la experiencia del lugar, pero tiene otras experiencias y te da una recomendación. De la recomendación a la ejecución. Es otra historia, Es otra. claro. Y yo recuerdo mucho a una gente con la que tuvimos enfrentamientos, pero también se le aprendía mucho con Bartlett, en términos electorales un maestro, José María Morfín Patraca. El famoso El- Chema el Morfín. Chema Morfín, esposo justamente De la hermana del dirigente de- del EZ, ¿no? De Sebastián. del comandante Guzmán. Marcos, Sebastián. De Guillén. Tamaulipecos, por cierto. O sea, pero el tipo ya cuando te acercabas era otra onda, te decía sus trucos, le aprendías, ¿no? Pero todos ellos, ¿cómo se llama? Pues vienen de una matriz cultural, más allá de las siglas, se llama PRI, como cultura política y como Sí, cultura sí, está claro. social. ¿Qué le espera a Puebla? Nada, yo no veo. No, Ahora, no, no, ¿cuáles no. son tus prioridades en Puebla? ¿Cuáles deberían de ser? Seguridad, ¿Tienes el problema de seguridad? empleo, pobreza. ¿Tienes el gravísimo problema? Porque los qué invito- tanto esa pobreza te genera inseguridad y viceversa. O sea, es un tema muy ligado. Váyanse aquí a Atlisco, a varias comunidades de Atlisco. Tienen el mayor índice de migración a los Estados Unidos. No se vayan hasta la Mixteca, aquí en Que es Atlisco. todavía- Sí, Atlisco es la cuna para entrar a la Mixteca. Váyanse La puerta, aquí a las perdón. faldas del Popo. Del Popo. Ujú. Tienes los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, están oscilando
entre la miseria y la pobreza. Tienes un problema de salud, obviamente producido por la pobreza. No es lo mismo que comas papas y refresco a que te alimentes sanamente. Nunca, nunca, nunca. Tienes un problema de desempleo y tienes también, de que lo acaba de mencionar Coneval, de una pobreza laboral impresionante. Entonces no hay nada que presumir y habría que jerarquizar, no en obras faraónicas como lo hizo Moreno Valle. Y no va a ser, ni va a resolver los parques industriales. Tú en Puebla tienes 18 parques industriales. Sí, el problema está que... ¿Cuántos están a su capacidad? Contados. El problema está que al menos de una manera, de forma de relumbrón, Moreno Valle le dio otra imagen, permítame, a Puebla capital, a un costo muy alto porque nos dejó una deuda brutal. Ojo, y a costa de muertos, claro, de encarcelados. Sí, no, esa es la otra faceta de Moreno Valle. Pero lo que vamos es de las obras, Pérez Muñoz, que después con Gali, pues fueron 2 años que nomás flotó y no hubo nada relevante. Y llegamos a este gobierno de Luis Miguel. Y va a ser igual. ¿Y qué nos dejó? ¿Qué nos dejó? Nada. Pero antes, rapidísimo los saludos. Dice César Ángel Ramírez, buenas tardes a todos en Realidades y Opiniones, especialmente a don Gerardo Pérez Muñoz. Lo del que lo sigue, acá está. Por favor, por favor, que lo sigue sabiendo todo. Y todo es todo. El señor Castillo también dice, manda un saludo a Pérez Muñoz y dice que qué bueno que tenga usted esa manera de no ser un ultra ni de la izquierda ni estar todo en contra de los otros partidos políticos, sino que sabe usted llevar las buenas y las malas. Y también nos manda saludos el señor Alcántara, dice, ojalá pudieran extenderse más con Pérez Muñoz, porque lo que les dijo, la clase que les dio a ustedes, Alfonso y a ti Gerardo, como a mí, de esa historia de los 40, pues es poca conocida. No, está bien. Algo que es bien interesante, lo decías al inicio, es esa visión, ¿no? Gracias. De repente dícese que la historia la escriben los triunfadores, ¿no? Y escriben lo que les conviene o su versión de la historia. Pero también, con el paso del tiempo, aquellos que eran los malos de la historia empiezan a aparecer las cosas buenas que hicieron. Y viceversa. Aquellos que eran los héroes, espérame, tin. Y no significa cambiar el curso de la historia o la interpretación, pero sí entender que todos tienen dos partes, algunas trascienden más que otras, pero ¿qué aprendimos de eso? Esa es la lección que a mí me queda de todo lo que has dicho. Es lo que dice la señora González. ¿Qué hemos aprendido como país de estos movimientos? Lo que acaba de y lo estamos repitiendo, y nos estamos tropezando con lo mismo. Lo que acaba de decir usted con lo que dijiste tú hace rato de la frase de Kapuscinski. Es que hoy actualmente todo es una disputa por el poder. Feroz, brutal, encarnizada. En el periodismo se está dando una disputa por el poder. Y una disputa por el sentido, por los sentidos. Y por eso es grave lo que pasa en Twitter, lo que pasa en Facebook, lo que pasa porque ¿quién te lo maneja? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Es lo que un historiador gringo, que no lo publican en Gringolandia porque es el país de las libertades, y demás, más bien no lo promocionan, Howard Zinn llamaba la historia de los de abajo, que no está promocionado en Estados Unidos, ojo. En México hay una película porque no vende. Y tampoco Chomsky. Porque les ponen toda la madre desde la fundación del cómo se dio primer tema, cómo nació, claro. Es que no vende, y segundo tema es que les echa a perder muchos mitos. Obvio. ¿No? El mito, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Lo del pavo, la cena del pavo. El día de Thanksgiving.
¿no? Por ejemplo. Que aparecieron todos los La pavos y cuestión, entonces ya hay que dar gracias. de el Halloween, que Ajá. no es de ellos. La romantización que hace, o resignificación que hacen de Santa Claus. La cuestión de, y te vas. ¿Qué tiene? El árbol de Navidad y muchas costumbres no Que son de ellos. tienen una extraordinaria industria cultural y mediática que la han metido desde finales de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Y ahora todo el mundo anda contra esto, ¿no? La tradición de diciembre tiene mucho que ver con nosotros en términos de Huitzilopochtli, del renacimiento de Huitzilopochtli. ¿Ya alguien lo sabe? No. No. ¿Y entonces qué hacemos? Para eso están estos programas, ¿o no, tocayo? Más que para eso, porque además nos da la oportunidad de que nuestra audiencia, estos 4 o 6 radioescuchas o radio cibernautas, como les llaman algunos, nos mantienen vigentes, nos mantienen vivos. Además, en una lucha, pues sí, quizás una lucha desigual o no desigual, pero finalmente decía, y se me quedó muy grabada esta frase de Enrique de la Madrid Cordero. Tuvimos la oportunidad de comer con él el año pasado. Independientemente de que su padre fue presidente y su administración, que ya la historia se encarga de ponerla con todas sus letras, dice: estoy participando en la política no para ser, sino para dejarle a mis hijos, porque mañana mis hijos me van a preguntar: ¿y tú, papá, qué hiciste por cambiar el país? Permita, y dice Enrique de la Madrid: estoy haciendo mi parte que me corresponde, de querer cambiar al país según la preparación que yo tengo. Si no llego, voy a quedar con esa satisfacción. ¿En qué lo concateno con nosotros los medios de comunicación o en este espacio periodístico? Es que estamos haciendo nuestra función, nuestra labor. Una, abrir las puertas a todos los pensamientos, a todas las ideologías, y 2, que nuestra audiencia tenga esa balanza de decir: sí me interesa este tema, no me interesa este tema, sí dicen la verdad o están mintiendo. Y yo creo que hay que irse más, es ver cómo a partir de 1970-72, que tiene que ver también con Kipling, lo que dijo un general cuando Estados Unidos invade Irak, que decía: lo primero que cae en una guerra, y hoy estamos en guerra, no solo lo decía por la invasión, sino también en esta guerra fría contra el bloque soviético, lo primero que cae es la verdad. En una guerra lo primero que cae es la verdad. Y te voy a crear las cajas chinas, te voy a crear mucha confusión, te voy a crear acá distractores. Por ejemplo, ¿en dónde están 256,000 billones de dólares? ¿Millones o billones? Billones de dólares. ¿De qué o de...? Es el sistema financiero. Y hay que ver cómo entonces estos grandes monopolios, que son los que realmente controlan a nivel mundial, el mundo, no son sí, los gobiernos, a partir de Clinton, de cómo logra que el sistema financiero internacional se desligue de todo el proceso que le llaman de la inversión productiva. Y es más productivo para muchos de estos inversionistas tenerlo en bolsa. ¿Cuántos proyectos hay en Puebla que no vienen de ahora, vienen de atrás? De fibra 1. Y lo que te significan esos proyectos de fibra 1. O sea, si no lo estamos viendo, y ahí voy también con esto que acaba de sacar Masip, de si es Eduardo, Blanca, etc.
Y yo lo preguntaría y le preguntaría a los 2 o 3 que nos están viendo. ¿Alguien de ustedes ha visto a Morena como partido? Morena estatal. No hay. No. No hay. ¿Dónde están? ¿Qué han dicho sobre todo esto? Nada. 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 Pues con eso me despido. Muchas gracias. Nos quedan 3 minutitos, Pérez Muñoz, si nos permite, maestro, Pues ya, maestro pues, Alfonso sí. Gómez Quintanar. Uno de los temas que decía hace rato es si son de tal o cual partido. Yo creo que el gran, y decías un poco de la ética política, ¿cuándo el político tiene que servir a su comunidad? ¿Y cuántos se sirven de la comunidad y se sirven del poder? Entonces, tristemente el poder, y con prensa y con todo el mundo, cuando tienes poder, te nubla la vista y empiezas a tomar decisiones en beneficio de tu grupo propio y no de esa comunidad. Entonces, ese es un tema que dejamos de ver, y no importa el partido, en todos lados hemos visto cómo se sirven con la cuchara chica, la grande, la que quieras, pero se sirven, ¿no? Y usan el poder en beneficio propio. Cuando tengamos políticos que no hagan eso, que realmente vean por sus comunidades, y hay muchos ejemplos en el mundo y en México, donde ves gente que hizo cosas buenas por su comunidad, y de una u otra manera criticados en su momento tal vez, criticados después, pero generaron bienestar a la población. Por ejemplo, y me llama la atención en lo que está comentando, en este cuarto informe que ya no presentó Ya no. Miguel, Al otro día lo iba a presentar cuando murió. Uh-huh. El 3 lo iba a presentar el El 14 14. de diciembre. Y él muere el 13. se habla de que hay 346 funcionarios denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, ujú. ¿Realmente la Fiscalía tiene toda la capacidad para procesar? No. Y la corrupción ha sido parte importante del engranaje político a nivel nacional, estatal y municipal. ¿Qué sucedería si haces una reforma al Código Penal, tanto federal como estatal, en el cual la corrupción la equiparas como un delito de lesa humanidad y por tanto no prescribe? Y ya ves casos de corrupción como se hizo en Guatemala. No importa en qué año, ahí está el alemanismo. Y cuánta gente se enriqueció a la sombra de Miguel Alemán, López Portillo, Echeverría y demás. El Pero primer es presidente una- civil, por cierto, de México. Es una capa política, una élite en la cual se protege. Uh-huh. Tú haces sistemas anticorrupción, ¿y eso qué? No te en realidad no te van a confrontar el grave problema de la corrupción. Lo señalamos, estaba en vida todavía Barbosa en una columna, Rumor Sin Fronteras, que citamos. Presume que van 17 alcaldes o exalcaldes en prisión. Presume que van tantos funcionarios en prisión. Y dijimos, bueno, y de toda esta gama de exfuncionarios y exalcaldes, ¿cuánto dinero el Estado ha recuperado de sus presuntos actos de corrupción? 0 centavos. Ahí voy. 0 pesos. ¿De qué sirve que presumas? Tú modificas tu código penal. Y entonces no prescribe y lo puedes perseguir. Sí, Claro. pero además haces corresponsable de la corrupción a tu esposa, tus hijos, tus familiares. A todos los que se mencionaron. No, ¿Por qué? Porque la y corrupción, déjame decir, perdón, lo no decías es hace una rato. cuestión personal, individual. La tienes que perseguir Uh-huh. como una cuestión ¿Dónde están las propiedades? ¿En qué se lo organizada, gastaron? del etcétera? crimen organizado. Pero decías hace rato el tema de empresarios, y esto Uf. es cierto, que no hay corrupto si no hay alguien que ofrece. Claro. Corruptor, ¿no? claro. ¿Y qué es lo que ha ido pasando? Han ido perfeccionando las maneras de tapar todo este tema
Y ahí la complicidad en ambas partes. Y ahí está el que sacó claro, y el que dio. Para cerrar, ahorita hoy o mañana deciden lo de Emilio Lozoya Austin, de qué se sirve que se ha cacareado tanto, si van a terminar negociando. Espérame, es una compensación de por daños. favor, y ya con eso. Pero más allá de lo de él. No, por citarle estos casos. Y esto porque todavía me tocó de alguna forma, estaba ya dirían que en el quinto, séptimo, octavo círculo en el PRD. A mí me llama la atención de que no se ha mencionado a gente del PRD que anduvo placeando a la gente de Odebrecht en México. Y los llevaron a Michoacán, a Veracruz, etc. Los andaban ofertando, abriéndole las puertas. Quizás fueron los chuchos. Claro. Por favor, Y Jesús esto Zambrano y Jesús Ortega. No se ha abierto. Claro, y ni se va a abrir. Ojalá se abra. No se va a abrir porque ya... Ahí también tiene que ver mucho. Ese es otro porque tema. no quejamos. Los mexicanos nos gusta quejarnos. Hacer muros de lamentaciones. Pero cuando te dicen, órale, hay que entrarle, no. No, Me da espérame, miedo. no. No, sí, ahí sí no. me pongo en No, riesgo. entrale tú. No se va a abrir nunca, ¿no? Claro. Espérame, cuando tengo la información que me conviene porque me está poniendo un pero a lo que yo quiero hacer o me está amenazando mi proyecto, en ese momento sale toda la información y entonces, ¿qué crees? Tú y tú, te tengo Ahí este está lo de expediente. Yasmín Esquivel, cómo la tumban con la tesis plagiada. Otra vez Barbosa, que en vida se lo dijimos ya para irnos, esa casa que compró, una de las casas de Miguel de la Madrid en Coyoacán, 10 millones. siempre se quedó oculto. Y el señor ni siquiera lo puso en su declaración patrimonial. Pero, ¿qué cosas no podía decir o hacer? Porque le sacaban el trapito. Ahí está, ese Ahí está es el un quid. tema. Control de Ahí está el información. Y entonces habría que ver hasta dónde los políticos que hoy suenan están realmente comprometidos por una lucha a fondo en contra de... Eso es lo del deseable, sistema. eso es lo que quisiéramos. Y ahí todos a tenemos favor. el transporte público. ¿Cómo es la cadenita? Desde el pobre compadre que anda de tránsito, chingando a los camioneros. Ah, Pidiendo su calaverita, por favor. Por eso. Pero en fin, pero Y el Muñoz, camionero gracias. se queda con parte de Claro, por favor. para Espero poder dar lo de aquí la quien se verificación, viene otra historia, que ya entró en vigor a partir de ayer. Pero en fin, vamos al tercer y último corte. Gracias a Gerardo Pérez Muñoz por sus miradas Gracias. críticas. Nos alargamos en esta hora porque además el tema se fue dando, y como se echó su mezcalito... Pero iba a venir alguien más. No, ¿para qué? Cesati. No, pero en paz descanse políticamente hablando. Déjenme ir al corte, regresamos para despedirnos. Estamos con el maestro Alfonso Gómez Quintanar. Le damos las gracias a Gerardo Pérez Muñoz Gracias a usted. en esta su primera participación del 2023. Esperamos contar todo el año en los martes. Espero vivir todo el año. Claro, esperamos además. Aquí Aquí lo veremos. Regresamos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos.
Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.